En breve daremos inicio al servicio de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en la predicación de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el servicio de adoración. En breve daremos inicio al servicio de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en la predicación de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el servicio de adoración. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde en el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno los que están presentes hoy. Qué bueno Felicia que pudo acompañarnos. Le damos la bienvenida y los demás hermanos que están con nosotros hoy también. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor. También damos la bienvenida a los que están con nosotros por las redes sociales. Damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con la serie sobre el papel del Espíritu Santo y hoy el tema es el papel del Espíritu Santo en la vida del inconverso, la persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo hacia el inconverso? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. El Salmo 51 comenzando con el versículo 10, el Salmo 51 comenzando con el versículo 10. Puesto de pie. Salmo 51 comenzando con el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abra mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu presencia esta tarde. Gracias porque podemos congregarnos en tu nombre. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de los que están con nosotros aquí en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe, que nos permite reunirnos en sus instalaciones. Y gracias también por cada uno quien nos acompaña a través de las redes sociales y que podamos honrarte y glorificarte. Recibe la honra y la gloria
Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces hoy vamos a estudiar sobre el papel del Espíritu Santo hacia el inconverso. Y el texto es en Juan capítulo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 16. Ahí está en pantalla. En Juan capítulo 16, pueden verlo ahí en pantalla si gustan, o pueden abrirlo en sus Biblias también. Entonces, primeramente vamos a ver el papel del Espíritu Santo hacia el creyente. Vamos a leer el pasaje y después vamos a entrar a estudiarlo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí está aquí está Jesucristo hablando. Esto es la noche en que Él fue entregado. Estas son unas horas antes de su crucifixión. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, este es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, que vamos a estar viendo hoy. Y primeramente, entonces, vamos al versículo 9. Dice, de pecado, dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, yo quiero que pensemos entonces un poco en esto. Ahí a la izquierda están los versículos que estamos usando de texto. Cuando Él venga a considerar el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, vamos a entrar a considerar primeramente el versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, ¿cuál es el pecado del que está hablando nuestro Señor Jesucristo? De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, vamos primeramente a Romanos capítulo 5. Y el versículo 12 vemos aquí, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí vemos la entrada del pecado al mundo. ¿Cómo fue que el pecado entró al mundo? Dice que el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer, sino por un hombre. Y por el pecado la muerte, o sea, cuando entró el pecado, entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, nadie puede decir, yo no soy pecador. Nosotros pecamos porque somos pecadores. O sea, esa es nuestra naturaleza. La naturaleza de cada uno de nosotros es que nosotros somos pecadores. Eso lo traemos desde Adán. Todos nosotros cuando nacemos somos pecadores. Lo traemos de Adán. Porque Adán pecó, nosotros pecamos. Ahora alguien dirá, bueno, pero no es justo que yo vaya al infierno por lo que hizo Adán. Tiene razón. Entonces vamos a ver en un momento cuál es el pecado que manda al hombre al infierno. Pero nosotros pecamos porque somos pecadores. Entonces vayamos ahora a Génesis capítulo 2, vamos al comienzo. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, aquí está Dios. Después que creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a retroceder aquí. Dice Dios, dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos árboles podía comer? Todos, menos uno. Todo menos uno. Entonces, esto es lo que Dios dice. Ahora, el diablo le encanta acusar a Dios de ser negativo y de impedir que las personas puedan disfrutar de la vida. Pero esa es la mentira. Ahora, vean la mentira. Vamos ahora a Génesis capítulo 3 para ver qué pasó allá en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3 dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tomen nota. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Pueden comer de todos menos uno. ¿Qué es lo que el diablo dice que Dios dijo? No pueden comer de todos. Entonces ven cómo él tuerce, le da vuelta a lo que Dios ha dicho. Y nosotros podemos saber que eso es así. Podemos contar con eso. Podemos dar por un hecho que cuando el diablo habla, miente. Porque él es el padre de la mentira. Entonces dice que él dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora vamos a ver los errores de Eva. El primer error de Eva es hacerle caso y ponerse a hablar con él. Tratar de decirle, no, estás equivocado, Satanás. Estás equivocado. No, él no está equivocado. Él sabe que está mintiendo. Entonces, ponerse a hablar con el diablo, ponerse a tratar de convencer al diablo, es caer en la treta. Entonces la mujer respondió a la serpiente, no, Satanás, estás equivocado. Del fruto de los árboles del huerto, nosotros sí podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿cuál es el segundo error de Eva? No comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Dios dijo que no podían tocarlo? No. El segundo error de Eva, añadirle a la palabra de Dios. Y esto es un error que muchas veces nosotros cometemos también. Queremos ser tan santulones, aparentar ser tan espirituales, que le añadimos a la palabra de Dios. Y esto fue lo que Eva hizo. Entonces, del momento que ella añadió a la palabra de Dios, ya ella perdió la protección. Entonces, ahora, ¿qué dice el diablo? Vamos a ver qué dice el diablo. Entonces la serpiente ya se sintió envalentada. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ahora, cuando Dios dijo morirás, el día que de él comieres ciertamente morirás, y el diablo dice no morirás, entonces el diablo está diciendo que Dios es un mentiroso. El Dios está mintiendo. No te está diciendo la verdad, Eva. Dios es un mentiroso. Ahora, el mentiroso dice que el otro es el mentiroso, ¿verdad? El diablo siempre hace las cosas y procura que nosotros culpemos a Dios. El diablo hace sus maldades y busca que el hombre culpe a Dios. Hoy el mundo está lleno de personas que están culpando a Dios por lo que el diablo hace. Y por eso rechazan la palabra de Dios. No quieren nada que ver con Dios porque ellos están culpando a Dios, creyendo las mentiras del diablo, de que Dios es el culpable de las cosas, cuando en realidad el culpable es el diablo y está acusando a Dios. Entonces, no es nada nuevo. Y el diablo le dijo, no moriréis. No, eso no es cierto, Eva, eso es falso, eso es mentira, no moriréis. Ahora, no solamente el diablo dice que no moriréis, o sea que Dios es un mentiroso, sino que quiere arrojar dudas sobre la razón de Dios, ¿por qué impedir que coman del árbol prohibido? ¿Por qué? Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios no quiere que ustedes sean como él. Dios quiere dejarse todo eso para él. Y por eso él está diciéndoles a ustedes que no coman, porque él sabe que el día que ustedes coman, entonces ustedes van a ser como dioses. Escuchen lo que voy a decir. Ya eran como dioses en cuanto a todo el resto de la relación se refiere. Dios los mandó a ellos a señorear sobre toda la creación. Ellos eran señores sobre la creación. Ellos eran dioses con minúscula sobre toda la creación. Ya eran. Más bien perdieron eso cuando le creyeron al diablo. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomen nota, anótenlo si quieren. Las tres áreas en que Eva fue tentada son las mismas tres áreas en que Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4
Y son las mismas tres áreas en que usted y yo somos tentados. 1 Juan 2:16. Son las mismas tres áreas. Dice, primero, el árbol era bueno para comer. O sea, la codicia de la carne. Y que era agradable a los ojos. La codicia de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La vanagloria de la vida. Estas tres áreas fueron las áreas en que Eva fue tentada, las áreas en que Jesús fue tentado y las áreas en que usted y yo somos tentados igualmente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Eva? Dice, y tomó de su fruto y comió. Ahora, ¿qué pasó cuando Eva comió? Nada. Cuando Eva comió, no pasó nada. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomen nota. Génesis 3:7, perdón. Génesis 3:7. Entonces, en el momento que Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Cuando Eva comió, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque el pecado no entró al mundo cuando ella pecó con la mujer. El pecado entró al mundo por un hombre, cuando Adán pecó. Tomemos nota que todos venimos de Adán, incluyendo Eva. El hombre siempre es responsable, no siempre culpable, pero siempre responsable. Rendir cuentas a Dios. Entonces, cuando Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces el intento del hombre de tratar de tapar su desnudez, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuántos saben que un delantal de hojas de higuera deja cada hueco que da miedo? Como que no tapa la desnudez, ¿verdad? Y más tarde, no es lección para hoy, pero ustedes pueden ver ahí al final del capítulo 3, donde Dios tuvo que sacrificar a algunos animalitos inocentes y con su piel, entonces hacer una túnica para cubrir la desnudez y tener su vestimenta adecuada. Así que, vamos ahora a ver cuál es el pecado que condena. ¿Cuántos quieren saber cuál es el pecado que manda al hombre al infierno? Ok, no es el pecado de Adán. El pecado de Adán hace que seamos pecadores. Pero ese no es el pecado que manda al hombre al infierno. Vamos a Juan capítulo 3 y el versículo 16. Juan 3:16. Digámoslo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Esa es la proposición de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es lo que dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Escuchen, aquí está lo que manda al hombre al infierno. El que no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado que manda al hombre al infierno? El pecado de no creer. No creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces esa es la decisión del hombre, el hombre que se condena a pesar de todo lo que Dios hace. A veces la gente anda diciendo por ahí de que
qué ingrato Dios que manda al hombre al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. Lo digo de nuevo. Dios no manda a nadie al infierno. Dios hace todo lo posible para que nadie vaya al infierno. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero el hombre que rechaza a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, ahí es donde va a ir. Como consecuencia de haber rechazado a Cristo como Salvador personal. El que no cree ya ha sido condenado. ¿La condenación cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, tomaron su decisión de quedarse en tinieblas y rechazar la luz. Entonces, ahí el versículo a la izquierda dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Vamos ahora al versículo 10. El versículo 10 dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces vamos a Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 22, cuando habla de la justicia. Dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Nosotros somos justificados por la gracia de Dios. Dice en Romanos 3, la última parte del versículo 22, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. No hay diferencia entre judíos y griegos. No hay diferencia por cuanto todos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Recuerden que estamos ahora en justificados, siendo justificados gratuitamente, o sea, nosotros no tenemos que pagar nada. El precio ya fue pagado. Ahora, nada es gratis. Repito, nada es gratis. Alguien tiene que pagarlo. Lo que nos regalan es porque alguien lo compró y nos lo regaló. Nada es gratis. Entonces, para que la salvación pueda ser gratis para nosotros, es porque Jesucristo lo compró y nos lo regala. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? ¿Cuántos de ustedes han empeñado algo? A ver, levanten la mano. ¿Alguien ha empeñado algo? Ok, yo también. Entonces, no deberíamos, pero... ¿Alguien sabe cómo se llama cuando usted llega y paga el préstamo más los intereses? ¿Sabe cómo se llama? Y ya usted llega a retirar el producto. ¿Sabe cómo se llama? Redime. Lo redime. Así se llama. Usted está redimiendo la prenda. Eso es lo que así se llama. Entonces, la redención es cuando se redime la prenda. Nosotros estábamos en prenda. Estábamos condenados. Pero Jesucristo pagó entonces la redención, que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No quiero meterme demasiado profundo, pero el arca, dentro del arca estaban los 10 mandamientos que habían sido quebrantados. Entonces, el propiciatorio es una capa, una tapa, donde se aplicaba la sangre, para que entonces Dios pudiera ver la ley que había sido quebrantada, pero la veía a través de la sangre. Entonces, cuando Jesucristo murió, Él subió y aplicó esa sangre, y entonces es la propiciación. Dice a quien Dios puso como propiciación. O sea, ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino que nos ve a Dios como pecadores, pero redimidos, salvados a través de la sangre de Jesucristo, que fue la propiciación. Por medio de la fe en su sangre, nosotros tenemos que creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar la deuda que yo tenía delante de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Entonces ahora sigamos adelante. Dice, vamos en Jesucristo en nuestra propiciación. Vamos a Isaías capítulo 53 y voy a comenzar a ir un poquito más rápido. Ustedes pueden leerlo aquí. Jesucristo en nuestra propiciación. Vamos a volver al Antiguo Testamento. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, hay varios, pero Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Dice en Isaías capítulo 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesucristo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, hablando de Jesucristo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora tomen nota, Jesucristo no fue hecho pecador, sino que fue hecho pecado. Ahora, pecado es lo que toma el lugar del pecador. Y Él fue hecho sustituto por nosotros, Él fue hecho pecado. Es como si Él hubiera cometido el pecado. Dios lo declaró a Él como que fuera culpable para que Él pagara el precio. Nosotros estábamos condenados a muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Él pagó el precio. Él murió en lugar de nosotros, para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos ahora a Romanos 5, otra vez vamos a volver a Romanos 5, pero vamos a ver los primeros 2 versículos. Justificados pues por la fe, pues significa en vista de lo anterior. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Estábamos enemistados, pero tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien, o sea, a través de quien, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, a través de esto nosotros somos justificados. Ahora vamos entonces a la tercera parte de nuestro texto, que es de juicio, Juan 16, 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces vamos a hablar de juicio. Primeramente vamos a hablar, vemos aquí a Pablo en el Areópago. Pablo está hablando aquí a los griegos en el Areópago. Y entonces les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, o sea, hablando de Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Ahora, si ustedes siguen leyendo, van a encontrar que lo oyeron hasta esta palabra. Porque los areopagitas no creen en la resurrección, ellos creen en la reencarnación. Entonces, cuando él les habló acerca de haberlo levantado de los muertos, entonces ya le dijeron, bueno, otro día te escucharemos. Hasta ahí llegaron. Pero Dios, a través de Pablo, les dio el testimonio. Y ellos escucharon el testimonio y podemos ver aquí entonces de que Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgarnos. Vamos ahora a Hebreos capítulo 9 y la última parte del versículo 22. Quiero que notemos aquí. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos ahora al versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces, Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros somos justificados porque Jesucristo pagó el precio de nuestra redención. Vamos ahora a Apocalipsis para ver qué es lo que espera a las personas que rechazan a Dios. Aquí está hablando del juicio final. Apocalipsis 20, 12 y 13. Recuerden que esto no fue hecho para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Pero los que rechazan a Jesucristo, entonces este es el destino final. Aquí está lo que llamamos el juicio del gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Está hablando de la Biblia, los 66 libros, la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, la revelación de Dios, la Biblia, según sus obras, o sea, cómo han respondido a lo que Dios dice en su palabra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y esta es la consecuencia entonces de rechazar a Jesucristo. Ya voy a terminar. Vamos a Colosenses capítulo 2 porque vamos a ver el triunfo sobre el mal. ¿En qué termina esto? Vamos a Colosenses capítulo 2 y comenzando con el versículo 6. Por tanto, y aquí está hablándole ya a creyentes, está escribiéndole a la iglesia de Colosas y les dice, o sea, si usted acepta a Jesucristo como Salvador personal, entonces esto se le aplica a usted. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, por gracia, por medio de la fe, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, está hablando de Jesucristo, el Dios encarnado, en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, en el cuerpo del Dios encarnado, en el cuerpo de Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad. O sea, el que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesucristo, ha visto al Hijo. El que ha visto a Jesucristo, ha visto el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero no solo eso, sino que dice, y vosotros, los creyentes, estáis completos en Él. O sea, no queda nada que Él no nos haya dado. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. Bueno, eso es tema para otro día, pero voy a explicarlo así rápidamente. La circuncisión es donde se corta el prepucio del miembro viril, se corta y se tira. Entonces la circuncisión espiritual no es física, sino que es en una forma típica en el corazón, o sea, en la vida añeja, en la vida vieja, donde se está cortando y tirando el viejo hombre. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Perdón. Ok, vamos otra vez al versículo 11, porque nos equivocamos aquí. Versículo 11 otra vez. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. O sea, en el bautismo estamos sepultando simbólicamente al viejo hombre, en el cual también
resucitados con Él, o sea, estamos resucitando a vida nueva cuando nos bautizamos, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, hablándole a los colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ellos no eran judíos, eran gentiles, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, y termino con esto, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la cruz es un juicio, y ahí el diablo quedó expuesto. Y ahí está la victoria. Ahí Jesucristo pagó el precio de redención. Derramó su sangre por nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ahí está la pregunta. ¿Qué va a hacer usted hoy con eso? Somos pecadores. El pecado que manda al hombre al infierno es no aceptar, no creer, no arrepentirse. ¿Qué va a hacer usted? Hoy tiene la decisión. Hoy tiene la oportunidad. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y creyó en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si no ha habido un momento que usted tomó esa decisión, esa es la decisión que necesita tomar hoy. Y cuando usted tome esa decisión, entonces va a nacer de nuevo. Su espíritu, que está muerto en delitos y pecados, va a cobrar vida. Y el Espíritu Santo va a llegar a su espíritu, darle vida y establecer morada. Y se empieza la vida cristiana. Usted va a tener hoy la oportunidad de tomar una decisión con el Señor. La pregunta es, ¿qué hará? Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, aplícala. Las decisiones que necesitan ser tomadas hoy, que puedan ser tomadas para tu honra y para tu gloria. Mientras los hermanos cantan, Señor, que ahora las decisiones puedan ser tomadas. En el nombre de Jesús. Amén. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. ¿Hay alguien quien quiera levantar la mano esta tarde y decir, yo quiero que ore por mí? Ore por mí, levante su mano, ore por mí. Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Veo sus manos, Dios los bendiga. Dios lo bendiga. Señor, gracias por estas manos que están siendo levantadas. Tú sabes la razón, Señor. Tú sabes la necesidad,
Si hay alguien que necesita recibirte como Salvador personal, que hoy sea la decisión, que hoy sea el día en que te acepte como Salvador. Otras decisiones que necesitan ser tomadas hoy, que puedan ser tomadas, recibe la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esa decisión que usted ha tomado hoy o que está pidiendo oración sobre eso, quiero que me lo comunique. Comuníquese conmigo. Los que están aquí, díganmelo aquí ahora. O se puede comunicar después. Y los que están viendo por internet, entonces también se pueden comunicar. En un momento voy a darle la oportunidad para que usted se comunique conmigo, para que usted pueda tomar la dirección donde puede comunicarse conmigo. Preferiblemente por WhatsApp 8708-5569. También puede ser por correo para que se comunique conmigo y que podamos enviarle material para ayudarle. Y si necesita consejería, también puedo ofrecerle consejería en diferentes áreas de su vida. Entonces, hablemos, pongamos las cosas en las manos del Señor. Está orando por otra persona, entonces también tomemos esa decisión. Vamos a tomar esa decisión muy en serio. Olvidé mencionar el domingo pasado que estamos teniendo ahora un servicio de oración virtual los miércoles. Así que recordemos este miércoles de estar, ahí les voy a mandar el enlace. El jueves, estudio bíblico que se estará compartiendo por las redes sociales. Y el próximo domingo vamos a estar aquí reunidos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y también se va a estar transmitiendo a las 4 el servicio de adoración. Pero quiero invitar, si hay personas que están aquí en el área y que no tienen iglesia y quieren acompañarnos a las 2:30, es la escuela dominical, que vamos a estar compartiendo la grabación de la escuela dominical dentro de algunos momentos con ustedes. Entonces, los espero para que estén con nosotros próximamente. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme